de la masacre recibida por Vitaly Team de parte de The Legend, No Limit, de Bonarrat, el combate entre Levan Farmasiashvili versus Vitaly Team debería darse, ¿sí o no? En este caso vamos a hablar de ese combate, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenidos nuevo al canal. En este caso gracias al apoyo por el canal. En este caso, ese combate Vitaly Laletin versus Levan Farmasiashvili. Haremos un poco de lo que es el pasado también, de cómo Levan Farmasiashvili al cagarse, esquivar las balas contra Vitaly Laletin, porque repito, por vez número 1.000.000, no existe ningún tipo de evidencia y la empresa, si fuera un poquito más seria, debería exigir los exámenes médicos a un atleta cuando indica que está lesionado, por si no de lo contrario quedan como unos fucking charlatanes. Y así Levan Farmasiashvili. Levan Farmasiashvili esquivó la bala de Vitaly Team. No sabemos el resultado, más allá que haya perdido contra Devon Larratt, porque mi opinión, tú cuando pierdes contra un sujeto, quitando más peso, más drogas, ya sabemos cuál es su ventaja, las otras ventajas pueden ser estilos, IQ, psicología. De rato, si todos estuvieran a la par, si vamos al mismo peso, sería esa la ventaja. ¿Quién puede tener la fuerza en su peso y quién puede tener la inteligencia en el peso? Pero analizando, vámonos al pasado cuando fue Georgia Devon Larratt versus el sobrevalorado de Gennady Vikinיה, cuando Devon Larratt calentaba e indicaba que no le podía ganar Vitaly Team a Jerry Cadoré, el cual aniquiló, aplastó, que no le puede ganar a Michael Todd. Combate horroroso, un combate donde igualmente iba a ganar la Letín, pero donde Michael Todd fue robado vulgarmente en su primer pin. Recordar que lo detuvo en el primer pin en el centro, más de 30 segundos, lo pudiera aguantar, lo hubiera podido desgastar, hubiera arrancado fácilmente Michael Todd con el primer punto, al estilo Artyom Morozov, y demostrando la debilidad que tiene Vitaly Team. A pesar que se habla mucho de la resistencia, no tiene tanta resistencia como se espera, pero los árbitros en ese momento turcos, los peores, y de hecho no han estado más nunca, son los peores árbitros que existen, y en este caso perjudicando a Michael Todd, por ahí quedó raro, y Devon Larratt indicó que mucho menos le podía ganar a él, y fue demostrado que no le pudo ganar a él. Indicó que quien quería ver un combate entre Levan Farmasiashvili versus Vitaly Team si antes él perdía contra Devon Larratt. Bueno, ya perdió contra Devon Larratt. Digamos que los más fanáticos de las drogas, Levan, indicarán eso mismo, que no tiene ningún tipo de sentido que sea este combate de Levan Farmasiashvili contra Vitaly Team, porque ya fue destrozado por Devon Larratt. Mi opinión, tiene que darse el combate sí o sí, porque son estilos distintos, y colocan en la casilla de comentarios quién es más inteligente en la mesa, Levan Farmasiashvili, Vitaly Team o Devon Larratt. No hay que pensar mucho, obviamente Devon Larratt, y en este caso sería un combate distinto, muy distinto, porque sabemos que Vitaly Team ni Levan son versátiles, solamente son fuertes, y Levan, al tener más peso, más drogas, en este caso obviamente le dan una ventaja superior. Pero en mentalidad de la mesa sería interesante ver estas dos bestias pardas. Uno, quién frena a quién en un flash pin, porque el flash pin de Levan es más por fuerza que por velocidad, y en este caso el Laletin es velocidad. Sería muy interesante ver este combate, por lo cual sería, repito, interesante. Ahora, vamos de nuevo con respecto a Laletin. Laletin, ayer ya ser destrozado por Devon Larratt y mostrando bastantes debilidades que puede tener a la derecha, incluso fueron mencionadas por la leyenda ucraniana que se cree rusa, Denis Simplekov, que destacó sobre su prensa, los problemas con la prensa, y en este caso que ganó muy bien Devon Larratt, que se vio raro, le lanzó flores, se vio muy bien, ganó de forma correcta,
para callar la boca a los imbéciles que hablan de cualquier tipo de cosa rara, el propio Denis Cíplico, que lo criticó y con forma correcta en el primer combate a la zurda, donde hubieron cosas raras, al brazo derecho, aniquilación total. En este caso, supongamos que quitemos un poco a Levan y vamos en el camino contra Hermes Gasparini. Contra Hermes Gasparini, otro que a futuro quizás se enfrenta a Levan Pharmaceuticals, pero eso lo veo muy a futuro por varias cosas que él indicó. En este caso, Hermes Gasparini contra Letin sería un buen combate para uno sacar ese duelo donde Vitaly Letin, recordar que cuando fue Levan Pharmaceuticals contra Hermes Gasparini, lanzó fuego a Hermes, casi indicando que no le volvería a ganar, etcétera. Pero para mi opinión, ganaría Hermes. Y siempre lo ratifico. El puesto 1, 2, 3 y 4 no se moverá al infinito y más allá, a menos que 1, la vaca mórbida o se retire o baje los 150 kilos por salud. Y yo le indiqué en mi video cuando le hice hace tiempo con respecto al fenómeno como al drogarse más y aumentar de peso, su propia familia indicó que no subiera a 150 kilos, pero él sabía que tiene una debilidad en ese peso. De hecho, su última derrota fue en 167 kilos. Ese último año que hizo Prime fue su última derrota en ese peso, por lo cual sabía que tenía que subir a más para ser más inamovible. Pero en este caso, Hermes Gasparini contra la Letin, ¿creen que tendría que darse este combate antes de un Levan contra Vitaly? Coloca en la casilla de comentarios. Con respecto, volviendo a ese combate, la Letin contra Levan Pharmaceuticals, o sea, así de nivel de mediocre, es la mejor empresa de la lucha de brazos, para nivel de mediocre de esta empresa, a nivel de exigencia, no dicen nada. Tienen que decirle, Levan Pharmaceuticals, ¿para cuándo vas a estar tú bien? Entonces, tener la excusa, uno, que competir anualmente, porque es el cerdo más grande de este deporte. Entonces, en este caso, supongamos, retorna al año y no va contra Vitaly Letin. ¿Va a exigir todavía un rival? ¿Eso es coherente? No. Para mi opinión, debería volver directamente contra Vitaly Letin. Vitaly Letin debería seguir contra este sujeto. Recuerda también que Vitaly Letin, él hace varios combates, él ya pudo haber tenido a Levan Pharmaceuticals y no lo quiso. Incluso antes de Devon Larratt. Él debió también, y mi opinión, como yo hice unos videos que tienen más vistas, creo que el video con más vistas el segundo, de lo que es el nicho de la lucha de brazos, es el plan de Devon para ganarle a Levan Pharmaceuticals, que no se cumplió el peso. En este caso, en el plan de Vitaly Letin, para ganarle a Levan Pharmaceuticals, una de las cosas que también debió hacer es enfrentarse a Georgi Beko, siempre lo repito, por la muñeca y buscar muñecas parecidas en grosor y dimensión. Recuerda que una muñeca más fuerte del deporte es la de obviamente Levan Pharmaceuticals, pero también la de Devon Larratt. Es bastante difícil ganar la muñeca a Mr. Devon Larratt. Ahora, según usted, ¿qué debería hacer Vitaly Letin? ¿Cuál debería ser su próximo paso a brazo derecho? Para mí, no tiene que seguir inventando y buscar otros rivales. Ya tiene que ir por Levan Pharmaceuticals, uno por factor tiempo. Si Levan Pharmaceuticals, mientras más cerca esté los 40, más cerca está que se vaya al deporte. 2, hay que enfrentar a este mediocre para que mueva las nalgas del sillón y buscarle 1 o 2 combates por año y que por fin pueda perder y sacarla a su zona de confort. Porque entonces esta empresa está haciendo lo mismo que hacía en Jim Terzi, consintiendo a la vaca mórbida de Georgia y no dándole combate. Que una cosa que tiene totalmente respeto, Vitaly Letin, es que el sujeto te va 3 o 4 veces al año y el tipo se ve sano, hace buenos performances. Hay unos combates no son tan buenos como se esperan, como el combate contra Morsó, como el combate contra To,
pero otros aniquila fácilmente a los rivales y se ve bien. En contra de Devon Larratt se vio bien lógicamente en su primer pin, pero Devon Larratt se llevó su alma en ese primer pin. Ya hay 2 videos con respecto a eso, pueden verlo. Pero yo creo que Vitaly Letín, repito, ya tiene que ir sí o sí antes que Devon Larratt para no ver ese combate que nadie quiere ver, a menos que Devon Larratt ya casi sacrificado bastante su salud por intentar la obsesión de ganarle a Levan Farmazavili, que de hecho yo también lo hice en el video, por cierto, cuál es el camino de este deporte de los superpesados, que Levan, la vaca de Georgia, la vaca más grande de Georgia, al poner la vara alta de esos 180 kilos, los atletas van a arriesgar más su vida en intentar igualar ese peso, que es bastante difícil, y esos niveles de fuerza. En fin, en este caso, si quieres, esto es publicidad, si quieres avanzar el deporte, si eres un novato o quieres comenzar, te recomiendo las obras maestras, los libros La Biblia de Larry Wesley y las 100 formas de entrenar, donde tienes toda la rutina de varios estilos para avanzar el deporte, de iniciante hasta la rutina estilo Denis Simpleco, estilo John Bersen, estilo Devon Larratt, estilo Georgiana, donde puedes tener la forma de mercadear en el deporte, donde cómo ganarle a una técnica contraria, qué es lo que tienes que tener para mejorar el deporte de forma correcta y no andar inventando y buscar las fuentes que no son o las fuentes correctas. Recordar adquirirlo en la página PGIP, ambos libros con un descuento que sigo manteniendo por ahora en 25 euros. En esa página puedes pagar en tarjeta de débito, crédito, internacional, lógicamente, y PayPal. Y hasta el final, gracias a todos, bye bye.